lo que el 2 puntos es la arquitectura y configuración del ambiente de desarrollo de la programación objeto que hemos estado configurando el intérprete o el compilador de Python y el entorno que es de el editor de que es el Spider y los demás que podemos utilizar. Entonces ese ya lo abordamos. El 2.2 son los aspectos léxicos, es cómo está construida la parte del lenguaje de programación, la sintaxis, de la declaración de las clases. Me dice que para crear una clase, pues empieza con la palabra reservada class y luego seguido el nombre de la clase. Para la parte léxica y sintáctica del lenguaje de programación tenemos lo que es una guía de estilo que me dice cómo cómo se va a definir cada una de las estructuras que están dentro del lenguaje de programación. Entonces las abordaremos en otra sesión. Es clase, nombre de la clase, 2 puntos, y seguido van todas las instrucciones o sentencias que vayamos a utilizar dentro del programa que estemos realizando. Pues si tenemos, por ejemplo, clase, el nombre de la clase, el objeto, aquí estamos declarando el objeto, de la cual declaramos que esta clase va a heredar de object. Entonces, acto seguido vamos a declarar el constructor de la clase, que vamos a utilizar la palabra def y 2 guiones bajos, después init y 2 puntos seguidos, 2 guiones seguidos. Esto me dice que es una instrucción de qué tipo. Cuando llega a 2 puntos, 2 guiones bajos seguidos, después el nombre del identificador y luego sigue 2 puntos, 2 guiones bajos seguidos. Entonces dice que estamos utilizando una ya se nos olvidó, ¿verdad? No, acá estoy acá con la clase. Aquí lo inicializamos el constructor de la clase, va entre paréntesis la palabra self, coma, y seguido van todos los parámetros que van dentro de la clase o que está recibiendo la clase. Después siguen los atributos o variables que vamos a utilizar para la clase, o que van a ser variables o atributos globales que tendrán alcance dentro de toda la clase, ¿no? Y después puedo declarar los atributos locales. Los atributos locales llevan una indentación que solo se construyen a partir o dentro de una estructura, pues el if o un while. Una vez que salen de esa estructura, pues dejan de existir, ¿no? Incluso puedo utilizar un identificador como variable dentro global, y ese identificador variable lo puedo utilizar dentro de un bloque. Pues puede ser un if o un ciclo. La diferencia es que el identificador que está declarado dentro de un bloque interno, pues únicamente tiene alcance dentro de ese bloque, y al salir de ese bloque, pues ya deja de existir cuyo valor le asignemos en este momento. Entonces esa variable pues desaparece en el momento de que sale de ese bloque. Bueno, Python tiene una sintaxis muy accesible, muy sencilla de utilizar, ya que nos permite generar un código muy legible y compacto. O sea, no utiliza palabras demasiado largas ni muy rebuscadas, ¿no? Entonces, dentro de Python, la declaración de las variables
pues va implícita. No tengo que declarar el tipo de datos que le vaya a asignar a dicha variable o a dicho atributo. Entonces esa parte nos la ahorramos, ya que tenemos una parte sintáctica que va a ser muy clara y concisa a la hora de declararlo. Entonces ya a la hora de manejar los tipos de datos, pues puedo hacer las conversiones de tipo o dependiendo del valor que necesite para dicha variable. Entonces la estructura léxica del lenguaje nos va a permitir que nosotros generemos un programa bastante sencillo para darle solución a un problema. Entonces, Python tiene una gramática bastante sencilla. Entonces, de esta forma definimos la sintaxis de cómo se van a escribir las instrucciones y no está tan complicada como algunos otros lenguajes de programación. Entonces, tienen la parte gramática y también la parte semántica. Entonces, dentro de la parte del lenguaje de programación, pues tenemos todo lo que son las estructuras como los ciclos, bucles, las estructuras de control, o pueden ser vectores, matrices, diccionarios que podemos utilizar. Entonces lo vamos a declarar como una variable, ¿no? Que van a ser válidas dentro de ese lenguaje. Bueno, para la programación, pues Python maneja bloques, pero esta no la voy a definir a través de un paréntesis o de llaves para definir qué es un bloque. Entonces Python lo que utiliza es la indentación, que es asignar espacios a partir del lado izquierdo del editor hacia la derecha. Entonces, hacia la izquierda va a estar la definición de la clase y todo lo que pertenece a la parte global de la clase. Entonces, voy a utilizar espacios de izquierda a derecha y esto lo conocemos como indentación. Entonces, para generar bloques, entonces tendré que iniciar de izquierda a derecha y agregar más espacios para generar una jerarquía entre las instrucciones o bloques que voy a utilizar. Entonces, es parte de la jerarquía que maneja dentro de Python para poder manejar los bloques, y no como en otros lenguajes de programación, pues manejo un paréntesis o utilizo bloques de llave. Esto con qué fin, para que se genere un código mucho más entendible y más fácil de identificar o de identificar los bloques, y más que nada para tener una buena práctica en el desarrollo del código. Entonces se hace poco más legible el código del programa y no genera código de todo secuencial y de un lado todo alineado a la izquierda. Entonces es más difícil que se comprenda el código, mientras que aquí en Python pues todo tiene una jerarquía y todo está identificado de tal forma que es mucho más legible el código. Entonces, las instrucciones que pertenecen a un ciclo o a una estructura deben estar al mismo nivel de indentación que se definió el ciclo. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Tengo un for, dice que inicia ese bloque o ese ciclo, y adelante tengo un acumulador donde estoy sumando a una variable 1 cada vez que sigue, ¿no? Entonces, y luego van a imprimir el valor de dicha variable. Esta es la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando tengo el acumulador i es igual a i más 1, esto debe tener una indentación hacia la derecha para definir que este código, estas dos líneas pertenecen al for, si no lo identifica como que fuera parte de una instrucción global dentro de la clase. Entonces, por default está mal. Entonces, la segunda opción es definir el bloque para el ciclo
y darle identificar las instrucciones que pertenecen a dicha estructura, que en este caso que es un for, y esa sería la forma correcta para identificar las instrucciones dentro del código. Ok. De cualquier forma, el editor de Spider nos va a ir marcando los errores, nos va a poner una marca de forma que me permite decir que está en un error y me los va a mostrar. Si yo utilizo un editor como WordPad o de forma que yo utilice Python directamente del intérprete, entonces ahí me va a estar arrojando un error y tengo que volver a editar el archivo y volverlo a ejecutar. Dentro de Python se manejan tokens. Entonces, cada instrucción o cada bloque o cada variable o identificador se maneja como tokens. Entonces, a la hora de compilar o estarse ejecutando el programa o utilizando el editor, entonces cada una de estas sintaxis o elementos que forman parte del programa se extraen uno a uno para analizarlos de forma lexicográfica y después pasarlo a la parte del analizador sintáctico. Entonces, el analizador sintáctico que hace revisa que la instrucción esté construida correctamente y no tenga o corresponda con la instrucción que yo pretendo hacer. Entonces hace un análisis sintáctico si está construida correctamente. Entonces los tokens son los identificadores o variables, las palabras reservadas que maneja dentro del lenguaje, los operadores que pueden ser suma, multiplicación, división, etcétera, las literales que son cualquier valor y los delimitadores que voy a utilizar dentro del programa. También existen bloques de texto que voy a utilizar o de tal forma que necesito comentar el código de Python para documentarlo. Entonces yo voy a utilizar para una línea el símbolo de numeral, después del numeral, entonces todos los valores o texto que introduzca no lo toma en cuenta. También puedo generar comentar un bloque de código de tal forma que lo ignore el compilador, y voy a utilizar tres comillas dobles para iniciarlo, y voy a utilizar 3 comillas al final del bloque que deseo comentar. Bueno, eso es lo que vamos a ver en un momento más. Entonces el compilador se compone por estos elementos, que es la parte, el análisis gramático, sintáctico y lexicográfico del editor, del compilador. ¿Sí? Bueno, los identificadores o variables, las variables las vamos a definir de la siguiente forma. Ya puede ser un nombre de la variable, una función, clase, módulo o algún elemento que forme parte del lenguaje. Entonces, los identificadores van a iniciar con una letra o un guión bajo. Después puede ir 0 o cualquier número natural, guiones bajos o dígito. Entonces, si lo vemos como una expresión regular, entonces puede empezar como un guión bajo, cualquier otro valor, con letras mayúsculas o minúsculas, después seguido de otra vez cualquier valor, letras o mayúsculas o minúsculas, o cualquier valor. ¿Okay? Entonces aquí Python hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ya que puedo definir una variable que inicia con una letra minúscula y una variable que la misma palabra pero que sean todas minúsculas. Entonces Python las toma como 2 variables diferentes, porque una tiene una letra mayúscula y otra no tiene letras mayúsculas. Entonces es sensible a estos casos. Entonces ahí a veces nosotros lo escribimos unas con mayúsculas creyendo que la va a omitir. Entonces se
hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, entonces hay que tener un poco de cuidado. Entonces, aquí, cuando un nombre variable o un identificador inicia con un guión bajo, entonces decimos que ese es un elemento o una variable privada. Cuando comienza con 2 guiones bajos, entonces dice que es fuertemente privado, y cuando termine también con 2 guiones bajos, como es el caso cuando está el identificador, cuando se genera el constructor, es el def, 2 guiones bajos, init, 2 guiones bajos, entonces ahí se dice que nombre especial o nombre de una variable especial definida en el lenguaje. Entonces, ese identificador está dentro de, pertenece al lenguaje y es una palabra reservada. Entonces, ahí dice que es el identificador doble guión bajo, init, pertenece al lenguaje. Entonces, por eso está definido de esa forma. Las literales son valores que pueden ser números enteros, o de tipo flotantes, o de tipo carácter o cadena. En Python se manejan dos tipos de string: las comillas simples o apóstrofes y las dobles comillas. Entonces yo puedo utilizar dentro de las doble comillas las comillas simples, y la toma como un texto para poderlos yo identificar. Entonces tiene mayor prioridad los dos comillas, y las puedo utilizar, pero por convención pues podemos utilizar una sola dentro del código. Los delimitadores, pues dentro de Python manejas esos delimitadores, que son los corchetes, las llaves, las comas, cuando yo defino varios identificadores o una lista, los 2 puntos cuando defino bloques de estructuras o cadenas, el punto, el asterisco, el guión para asignación, punto y coma, más para acumular, una variable para restar, hacer una resta acumulada, una multiplicación, una división real y una división entera, el módulo, el AND, el OR, y las variables de corrimiento de bits. Tengo los paréntesis acá arriba también. Entonces Python maneja sentencias, y entonces el programa que nosotros desarrollamos lo vamos a descomponer en este conjunto de sentencias. Entonces estos a su vez los vamos a descomponer en sentencias simples y compuestas. Entonces puedo tener una sentencia simple en la cual voy a asignar a una sentencia en la cual no voy a tener otra sentencia incluida. Cuando utilizo 2 sentencias, entonces dentro de una misma línea las voy a separar con punto y coma, y que hacer, o lo puedo hacer darle un enter y pasar a la siguiente línea. Entonces por línea puedo definir una sola instrucción, o puedo definir dos más o más instrucciones separadas de punto y coma. Y así una sentencia compuesta puede estar compuesta o estar definida de dos formas, ¿no? Las palabras claves o reservadas, pues son todas las que tenemos aquí. Las and, as, asser, break, class, entre muchas otras. Entonces esa no la puedo utilizar como un identificador o como variable, a menos que yo le ponga un guión bajo para que el Python la reconozca y la pueda utilizar como un identificador o como una variable. Pues así, tal y como están, sin guiones bajos al inicio,
Entonces Python no las puedo utilizar como una instrucción, sino como cuando le agrego un guión bajo, entonces sí lo puedo utilizar como un identificador, pero no es muy recomendable hacerlo porque tiende a ser el código más confuso. Entonces aquí el ejemplo puedo utilizar con guión bajo el nombre de la palabra reservada y lo puedo utilizar como un nombre de una variable válida. Entonces, las variables dentro de Python no es necesario que yo las defina con un tipo predefinido. Entonces se dice que es un lenguaje no está tipeado. Entonces, ya que una variable que definamos puede tener varios estados de ejecución y puede tener varios tipos de datos dependiendo lo puedo utilizar de varias formas, ya sea como entero, cadena o float o cualquier otro tipo. Entonces, las instrucciones de asignación a las cuales yo puedo declararle un valor o asignarle una variable. Entonces, ¿qué pasa? Este valor se referencia a un objeto. Entonces, Python, ¿qué hace? Accede a estos datos a través de una referencia en la memoria. Entonces, todas las variables se almacenan en la memoria. Entonces, Python, ¿qué hace? Hace una referencia a la dirección de memoria donde se encuentra dicha variable. Entonces, tiene una ruta a dicho valor. Entonces, tengo una variable y le asigno un valor. Entonces, a esta variable tiene una dirección a dicho valor de una dirección de memoria en este caso. Entonces, para definir una variable global, la vamos a alinear a la izquierda. Entonces, dependiendo de la jerarquía que tenga, entonces, de izquierda a derecha, entonces, si está a la izquierda totalmente, entonces se va a decir que esta variable es global. Aquí el ejemplo, defino una función y le estoy asignando un tabulado, un indentado. Entonces, esta variable es local a esta función, mientras que la otra variable es una variable global para toda la clase. Entonces, dentro de Python manejamos las variables de entorno. Entonces, estas se utilizan para hacer la configuración del entorno de programación de Python. Entonces, para hacer modificaciones en la configuración de Python, ya sea para configurar módulos o importar módulos que necesitemos para hacer un programa. Entonces, ¿desde dónde vamos a acceder a las variables de Python del entorno? Pues desde el editor para hacer las modificaciones o generar un script para hacer las modificaciones a las variables de entorno. Entonces manejamos tipos de datos que pueden ser enteros, positivos o negativos, los float que tienen decimales o de tipo long, en las cuales vamos a utilizar para almacenar valores bastante grandes. ¿Sí? Entonces ahí es importante cuando el cálculo no requiere demasiados valores o un determinado rango, entonces es recomendable que yo utilice el tipo adecuado para no hacer demasiado uso de la memoria o economizar la memoria. Entonces, los operadores que vamos a utilizar para hacer operaciones: suma, resta, multiplicación, módulo o resto de la división entera, la división real. La división entera, la potencia, que son 2 asteriscos, el OR, el XOR, el AND, la igualdad, que no es lo mismo que la asignación, la desigualdad, que no es igual, el OR de forma lógica, el AND de forma lógica y el NOT también de la negación de forma lógica. Ok.